Amor Divino 5608-26 predicado el domingo 26 de agosto de 1956 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 1 hora y 2 minutos, justo cuando salíamos de la reunión y nos dirigíamos a ver a una amiga nuestra, la señora Doburn, en Edmonton, Alberta, y estábamos a solo 32 kilómetros de la frontera canadiense cuando recibimos la noticia de que mi hermano se estaba muriendo. Así que dimos la vuelta en medio de una tormenta de nieve y emprendimos el regreso a casa, lo que nos llevó 11 días de viaje. Llegamos tarde anoche, nos acostamos tarde anoche y volvimos temprano esta mañana. Estaba muy cansado, pero en cuanto llegué a casa de mi madre, después de encontrar un lugar donde poder llamar de nuevo, me dijo: el hermano Neville ha estado allí. Eso sí que es un pastor, amigos. Eso es, deberíamos apreciarlo. Ahora bien, puede que no. Quizás tus seres queridos nunca hayan venido a ese lugar. Quizás, pero en un momento de crisis, cuando sabes que algo ha sucedido y sabes que un amigo te apoyará, correrá a ver a mi hermano. Y luego, cuando fui, en cuanto entré, me cambié de ropa y salí, a quien encontré en la habitación orando. Al hermano Neville, allí con Howard, orando. Estoy agradecido por eso. Y prefiero decirlo aquí mismo en la plataforma, como siempre he dicho. Prefiero darte un pequeño capullo de rosa ahora que una corona entera después de que te hayas ido. Ahora es el momento de hacerlo. Y aprecio al hermano Neville. Sé que todos en esta iglesia lo hacemos, por ser un pastor valiente. Solo para demostrarle cuánto lo apreciamos, levanten las manos así a Dios. Gracias. Eso es realmente algo que... Regresé a casa y le dije a mi esposa. Le dije: cariño, cuando fui a llamar a la puerta, me escabullí por el pasillo, leí el historial clínico, vi qué pasaba y bajé. Oí algo allí dentro y entreabrí la puerta. Pensé que alguien hablaba. Y lo tenía sentado en la cama con su Biblia, ambos con la cabeza inclinada, orando a Dios cuando entré. No pude hacer nada más que unirme a ellos en oración. Y también mi oración. Dile a Dios que aprecio a un verdadero amigo y a un verdadero pastor. Y que el hermano Neville viva mucho tiempo en este mundo para servir al Señor, y creo que Dios lo conservará aquí por muchos, muchos años para servirle, a alguien tan valiente. Me conmovió profundamente como cualquier otra cosa que haya sentido en mucho tiempo. 3 ahora, normalmente, con la clase de la escuela dominical aún no terminada, allá en, niños, así que quizás oremos por los enfermos. No anuncié que vendría a orar por los enfermos, pero si hay alguno aquí por quien orar, entonces simplemente oraremos por él. Ahora, si la hermana Gertie, por favor, viene a tocar el gran médico para nosotros, y le pediremos a nuestro querido Padre Celestial que bendiga a quienes lo necesitan hoy. Luego queremos, todos los enfermos y necesitados se reúnen alrededor del altar. Si no me equivoco, es Nellie Sanders la que está sentada aquí. Dios te bendiga, Nellie. Hace 25 años y aquí, Dios te bendiga, Nellie. Te miré hace un rato y no quería que pensaras, mirando a alguien, me senté, mirándote, y pensé que se parecía a Nellie. 4 Probablemente ninguno de ustedes aquí recuerda, supongo que algunos de ustedes, ¿cuántos de ustedes recuerdan a Nellie Sanders? Pues, sin duda, y es una de las primeras en llegar al tabernáculo. Ella y mi difunta esposa eran amigas íntimas y hermanas en Cristo, y griega. Se casó aquí con uno de los voluntarios de América, un oficial en esta mudanza, y él, nuestro hermano, se ha ido con Dios, dejándola con, creo, 2 niños, algunos niños, al menos. Y algunos de ellos todavía en la escuela. Y Nellie vaga sola y está entrando en la edad de estar realmente nerviosa y alterada. Me llamó cuando estaba en Phoenix, Arizona, en una reunión, para orar. Muchas cosas se remontan, Nellie, a una época en que había aserrín en el suelo, y tú y Ope, esa chica Ashicot, y muchas de ustedes solían estar por aquí hace muchos años, hace 25 años. Se me está pasando de largo. Estamos pasando por el camino rápidamente. Es cierto. Bueno, que Dios esté contigo ahora. 5. Aquellos que estén enfermos y quieran acercarse al altar para orar. Nuestro pastor y yo nos unimos en oración por ustedes. Adelante. Luego, inmediatamente después, un breve mensaje para ustedes sobre el servicio de predicación. Ojalá pudieran quedarse. Despediremos el servicio de la escuela dominical después de la oración por los enfermos, y. Pasen al otro servicio, y tengo un par de anuncios que hacer. Este gran médico está cerca. El Jesús compasivo. Habla al corazón abatido para animar. No hay otro nombre sino Jesús.
Ahora, si tan solo pudiéramos entrar en comunión en esta oración. Sanando mutuamente, sabiendo que Dios está aquí y ha prometido responder. El hermano Neville le habla al hermano Branham. Sí, está bien. Bajaremos a orar por ella, por la señora sentada, por supuesto. Muy bien, hermano Neville, ¿podría venir a ayudarme? Ahora, si fuera tan reverente como pudiera. Los pequeños toman asiento, y oremos ahora para que, cuando bajemos a ungir a los enfermos y afligidos, tengamos fe en Dios para creer. Tengan fe en que Dios lo hará. Todos los presentes que se encuentran bien esta mañana, no necesitan acercarse al altar. Solo piensen que fue la gracia de Dios la que los trajo aquí. Ahora, oren por los demás que están en el altar, jóvenes y mayores. Como es nuestra costumbre aquí en el tabernáculo, enviamos al pastor a ungir. Oramos por ellos y luego enviamos al pastor a ungir. Yo lo acompaño imponiendo las manos sobre los enfermos mientras él los unge. La escritura dice, unge a los enfermos con aceite en el nombre del Señor. Pon las manos sobre ellos y sanarán. Es la escritura. Ahora, todos juntos, inclinen sus rostros, mientras oramos juntos por los enfermos. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 7. Padre Celestial, humildemente venimos a tu divina presencia ahora mismo para ayudar a los necesitados, los enfermos, los que no pueden ayudarse a sí mismos, y muchos de ellos, Padre, han perdido la ayuda de un médico. Nada se puede hacer si no les extiendes tu gracia. Oramos humildemente hoy, Dios, con todo mi corazón, uniéndonos a esta pequeña iglesia para que el gran Espíritu Santo que está presente ahora confirme la palabra del Señor Jesús, que dijo, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Si piden algo relacionado con cualquier cosa, lo recibirán. Esa es tu palabra eterna, Señor, que fue hablada incluso antes de la fundación del mundo. Nos ha sido dada por los profetas y por el mismo Hijo de Dios. Ahora, Padre, nuestro profundo deseo ahora es que sanes a los enfermos, a los necesitados que están aquí alrededor del altar. Te pido que les des a cada uno una bendición especial de fe ahora mismo. Que al ir, tu siervo y yo, a ungir e imponer las manos al pueblo, el Espíritu Santo profundice la fe en sus corazones y sane a cada uno. Lo pedimos en el nombre de Cristo, por su amor. Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 8. Ahora, con la cabeza inclinada, todos en oración. Pastor, ahora oren. El cielo y la tierra están llenos de ti. El cielo y la tierra te alaban, oh Señor Altísimo. Padre Celestial, te damos gracias por la lección de la escuela dominical que ha conmovido nuestros corazones. Que nos ceñimos esta mañana, salgamos de las prisiones de la incredulidad y seamos libres. Al caminar, sabemos que el ángel del Señor irá delante de nosotros, confirmando la palabra de Dios, y nos liberará a cada uno de las prisiones del miedo, la enfermedad, la angustia, la dolencia y las aflicciones, porque Dios lo ha prometido. Que la luz de Dios ilumine sobre cada uno de los que se encuentran en esas condiciones esta mañana, y que salgan de aquí sanos. Gracias por el mensaje y por tu palabra, por la guía del Espíritu Santo. Concede estas bendiciones, Padre, y acompáñanos en la predicación de esta mañana para el breve mensaje que viene. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. 9. Ahora, un momento. Los que tengan que irse, quédense de pie mientras cantamos un himno, y aquellos, lleven el nombre de Jesús con ustedes. Los que tengan que irse pueden despedirse. Los que puedan quedarse otros 30 minutos, con gusto se quedarán. Muy bien. Lleven el nombre de Jesús con ustedes. Hijos del dolor y la aflicción. Acérquense y estrechen la mano de alguien que esté a su lado. Les dará gozo y consuelo. Llévenlo, pues, a donde quiera que vayan. Precioso nombre, precioso nombre. Oh, qué dulce. Esperanza terrenal y gozo celestial. Amén. Siéntense, y que el Señor los bendiga a todos abundantemente. Acabo de notar que tenemos aquí a algunos del Heraldo de la Fe, el pequeño programa, el periódico del hermano Joseph Voce de Chicago, un hermano muy bueno. Él siempre, tenemos que intercambiar compañerismo. Nos lo pasamos bien cada vez que vamos a Chicago. Estuve con él hace unas noches otra vez. Y son gratis. Ven a buscarte uno después del servicio. Está aquí. Nos alegra ver que muchos de ustedes aún se aferran a Cristo. Y ahora, solo por unos momentos de su tiempo, quisiera decirles algo por estar aquí con ustedes. Estoy cansado.
Mi voz es baja, y he tenido reuniones importantes. En Indianápolis hubo una reunión muy concurrida, y esa noche nos alegró mucho ver a cientos de personas pasar por el tabernáculo, unas 10.000 sentadas, para entregar sus corazones a Cristo. Russell Ford y los demás estaban muy emocionados. Y la obra que el hermano Cadle comenzó hace años sigue en marcha. Me gustaría tener un lugar como ese algún día. Es uno de los lugares más maravillosos que he visto, por cómo estaba arreglado, y tiene algo especial. Supongo que soy sentimental. Cuando veo una gran obra que alguien ha comenzado, siento algo por ella. 11 ahora, con la voz ronca, hemos estado en la montaña intentando llegar a una mujer enferma, una amiga nuestra que vive allá en Canadá. Estábamos a punto de cruzar la frontera cuando oí la noticia de que mi hermano se estaba muriendo y volví, y condujimos día y noche. Llevamos 10 días sentados en ese coche. Así que pueden imaginarse cómo me siento esta mañana. Pero les agradezco de nuevo a todos por orar por mi hermano, porque parece que se está recuperando. Dios le está dando otra oportunidad, así que les agradezco y alabo a Dios por todo. Todavía tengo muchas decisiones importantes por tomar. Se aproxima una gira mundial, África me está iluminando la cara. Y lugares por todas partes que no sé qué hacer, por todas partes. Y hay al menos 10 o más conferencias excelentes y destacadas ahora mismo, y cada una me llama para que asista. Tengo que tomar una decisión en las próximas 24 horas sobre mi próximo paso, así que oren por mí. Y necesito de vuestras oraciones. Espero que apagar ese ventilador no les haya molestado mucho a todos aquí en el frente. He estado expuesto a tantas cosas en mi vida viajando por el Señor, en todo tipo de condiciones, enfermedades y lepra. He abrazado a leprosos, les he estrechado la mano, he padecido todo tipo de enfermedades, he visitado sus pabellones de aislamiento y campos de concentración, y he visitado casi todo el mundo, y ya no soy un niño. Supongo que lo saben, y me estoy acercando. Justo aquí, el hermano Bosworth, el otro día, tenía casi 90 años, y cuando estaba en Indianápolis, un coágulo de sangre le llegó al corazón. Tenía fuertes dolores en la garganta, estaba inconsciente. La señora Bosworth llamó para orar por él. Fui allí, lo anunciamos y comenzamos a orar. Al día siguiente me llamó y me dijo, me gustaría estar en una reunión contigo algún día. Entonces siento que aquí, a los 47 años, debería avergonzarme, pero es solo, supongo que es la parte humana. Qué valioso y maravilloso es. No hay nada como ser salvo. Pero no se dan cuenta, amigos, estoy seguro de que el diablo los mantiene alejados de eso tanto como puede, lo hace por mí, para que comprendan el valor de un alma. ¿Alguna vez imaginaron lo que es, lo que significa la eternidad y cuánto tiempo van a ser así? ¿Se dan cuenta de que este es el momento de tomar la decisión de vivir para siempre? El domingo pasado, creo que prediqué sobre la seguridad, el poder que Dios les prometió, les ordenó y les llamó antes de la fundación del mundo, y puso su nombre en su libro. Ustedes no tuvieron nada que ver. Dios lo hizo. ¿No es maravilloso? El Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo, ¿y por qué? No sucedió hasta 4000 años después, pero Dios, al hablarlo, tuvo que hacerlo, porque tiene que cumplir su palabra. Y al mismo tiempo que el Cordero fue escrito, ustedes fueron escritos con él. Nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero, no la noche en que llegamos a Cristo, sino antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. Así que esa es la seguridad, y el hermano la mencionó esta mañana en esta maravillosa lectura de la escuela dominical. 14 ahora, leamos un pasaje de las Escrituras por un momento, es algo que me preocupa. Me gustaría hablarlo por unos momentos, y luego nos despediremos y esperamos los servicios de nuevo esta noche. Y ahora, recibí un mensaje que me llegó el otro día y quiero, si Dios quiere, si vuelvo aquí el próximo domingo por la mañana, traerlo al tabernáculo por primera vez. Es algo que me preocupa cuando entré a comer y pensé, ¿me estoy volviendo loco? ¿Qué me pasa? No soporto esta música, todo este rollo que tienen hoy, esas mujeres tontas cantando Down Out of the Ivory Palace y todo eso. Dije, debe haber algo mal conmigo. Y el Espíritu Santo dijo, oh, no. Oh, no. Si tienes el amor del mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en ti. Así que pensé, bueno, no quiero adaptarme a este mundo. Eso es. Y entonces el Espíritu Santo empezó a revelarme este mensaje. No tendría tiempo esta mañana. Además, estoy muy cansado. Quizás, si Dios quiere, el próximo domingo por la mañana, si aún estamos,
Tengo algunos viajes que hacer esta semana, pero si aún estoy por aquí el próximo domingo por la mañana, si Dios quiere, el hermano Neville lo anunciará en su transmisión del sábado, y estaremos allí para intentar llevar este mensaje. Y quiero que intenten traer a alguien. Es un mensaje del Evangelio del día, la hora y la temporada. 1 Juan 2:15 No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 15 Cuando predije hace 6 meses que este era el último año para Estados Unidos, y que veremos si es conforme al Evangelio o no, este es el momento en que ella se ha ido. Este año subirá o bajará. Así es. Ahora, niños pequeños, quiero que traigan un papel y lo escriban en la guarda de su Biblia, para que cuando el hermano Branham haya fallecido, tal vez vean si tenía razón o no. Y sabrán si el Señor todavía habla o no. Ahora, en Romanos, capítulo 4, quiero leer solo una porción de la palabra para continuar. ¿Qué diremos, pues, que halló Abraham, nuestro padre, en cuanto a la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que obra, la recompensa no se le cuenta como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, sino que cree en aquel que justificó al impío, su fe le es contada por justicia. Y que el Señor añada sus bendiciones a la palabra. Romanos 4:1 ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Romanos 4:2 Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Romanos 4:3 ¿Qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Romanos 4:4 Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Romanos 4:5 Pero al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. 16 Ahora, el pequeño tema, si así lo llamamos, del que deseo hablarles es el amor divino. Cuando el amor divino se proyecta y llega a su destino, la gracia soberana toma su lugar. ¿Pueden pensar en eso? Reflexionen sobre ello para que nos acerquemos más. Cuando el amor divino se proyecta y llega a su destino, la gracia soberana toma el control. Es curioso cómo la gente, el tipo de gente y lo que hacemos en nuestras relaciones, todos tenemos que afrontar estos hechos. Hay personas con las que nos encanta estar. Y hay personas que son buenas personas, y las amas, pero, sin embargo, hay algo en esa persona que te impide estar cerca de ellas. 17 Ahora, queremos hablar de hechos. La razón es la atmósfera que el individuo mismo crea. Porque son pequeños creadores, porque son hijos e hijas de Dios. No importa cuánto hayan pecado, siguen siendo hijos e hijas de Dios, porque han caído, han degenerado en su alma y mente, pero Dios es su creador. Y en su estado caído, son una creación perdida y deshecha de Dios, dominada por el diablo. Es cierto, pero siguen siendo hijos e hijas de Dios. Él no quiere que ninguno de ustedes perezca, sino que todos se arrepientan. Y ha hecho todo lo posible, porque solo Dios mismo podía hacerlo, para dar a sus criaturas la oportunidad de aceptar y ser lo que Él quiere que sean, de vuelta a su estado correcto. Y ninguna persona, ahora, aquí está, y es bastante claro. Pero ninguna persona está en su estado mental correcto hasta que haya aceptado al Señor Jesús. Esa es una palabra profunda, pero es la verdad. Nadie está mentalmente sano hasta que acepta a Cristo Jesús como su Salvador personal. Suena extraño, pero es la Biblia. Ciertamente, es cierto. 2 Pedro 3:9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 18 Él es el único, y en tu ser creado, ahora, serás un loco para el mundo cuando hagas eso, porque tienes que salir de la atmósfera en la que estás, a esta otra atmósfera. Cuando haces eso, Dios te eleva directamente del mundo, y vives en una atmósfera celestial. Y luego, para el mundo, eres simplemente contrario a lo que eso es. Y esto es contrario al mundo. Ahora, lo que quieres hacer es ser elevado por Cristo a una atmósfera donde estés feliz, en paz, y luego ahí creas una situación, y ahora, muchas veces en las iglesias, esto puede parecer extraño, pero si tan solo lo observas, ahora, esto es para la iglesia. Es para la gente. La gente recibe el espíritu de los demás, en lugar de recibir el Espíritu Santo.
Entras en un grupo de personas, observas cómo actúa una persona, y luego encuentras personas que entran a esa congregación, lo primero que sabes es que actúan de la misma manera. Siempre, si tomas a una buena mujer y a un mal hombre, o él se convertirá en un buen hombre o ella en una mala mujer, él se convertirá en un mal hombre. En el ambiente en el que vives, proyectas a tus asociados lo que eres. 19 Entonces, ¿qué clase de personas debemos ser si somos cristianos? ¿En qué ambiente debemos vivir? En un ambiente consolador, tranquilizador y sanador, con el corazón en oración constante y un profundo amor por cada persona con la que nos relacionamos. Si les digo esto a las pequeñas iglesias que oraron por mí para las misiones mundiales, ese es mi éxito al orar por los enfermos. Si no puedo comprender completamente la enfermedad de la persona, generalmente no sirve de nada. Hay que llegar hasta el fondo, y sentirlo uno mismo. Hace un tiempo, un anciano mexicano, allá abajo en la plataforma, corrió hacia ella con mucha fe, pero se cayó y sacó su rosario. Le dije, no es necesario, y por medio del intérprete, el hermano Espinoza. Así que se levantó. Lo abrazó y empezó a caminar un trecho. Era ciego. Lo miré. Miré sus pies viejos y arrugados. Probablemente nunca había usado zapatos. Miré mis zapatos para ver si le quedaban bien. Le daría los míos. Era ciego. Y lo miré, era más ancho de hombros. Un hombre grande, de 200 y pico, supongo. No podría haber usado mi abrigo. Y mientras estaba allí de pie, con su cabello canoso, pensé en mi papá. Pensé, si papá hubiera vivido hasta esta edad, habría tenido más o menos la misma edad que este hombre, unos 65 o 70 años. Y me enamoré de ese hombre. Hasta que pensé, quizás nunca comió bien, quizás nunca se sentó a la mesa, y con todo esto, anda por ahí en la oscuridad. Entonces algo me llegó al corazón. Dios, ten piedad. Es un hombre. Es un hermano. Entonces, cuando eso me impacta, algo unge. Una creación se mueve a mi alrededor y se proyecta en esta persona. 21 En unos instantes lo oí gritar algo por encima de mi hombro. Ya veo. Ya veo. ¿Qué era? El Espíritu Santo había proyectado amor divino y compasión en este hombre, y al final del camino, donde ya no podía, nada se podía hacer, y el amor había tomado su lugar, y el amor se había encontrado con el amor. Entonces la gracia soberana intervino, y Dios, mediante la gracia soberana, le devolvió la vista al hombre. Primero hay que llegar a ese punto. Así es como hay que tratar con un pecador. Mucha gente ora por los pecadores. Está bien, pero esa no es la manera de ganar a un pecador. Es tu responsabilidad ganar al pecador. No lo ganas orando por él. Lo ganas hablándole y presentándole a Cristo. Ese es tu deber. Ese es tu deber. Ganar a los pecadores hablándoles y proyectándoles el amor de Dios a través de la palabra de Dios que lo conquista. Alguien dice, nunca fui a la iglesia. Me cae bien esa mujer. Me cae bien ese tipo. Porque los estás conquistando. Si te quedaras en casa y solo oraras por el pecador, sin contactarlo, poco se puede hacer. Pero tienes que orar y luego ir. Así es. Ve y hazlo. Ahora, la proyección de este amor. Hace unos días, escuchaba el testimonio de un gran fabricante de arados en la plataforma. Había empresarios de todo el mundo sentados en la plataforma, y este arador se levantó. Dijo, no sabía por qué me tuvieron que operar. Amo a ese hombre, y es un gran seguidor del hermano Roberts, mi amigo. Y entonces, dijo, cuando me enteré de que estaba enfermando y tenía problemas de cálculos renales, fui a cenar con el hermano Oral. Y dijo, el hermano Oral se levantó y me dijo, hermano, veo que estás en apuros, así que dijo, voy a orar por ti. Y dijo, bueno, alabado sea el Señor. Solo quería que dijeras eso, hermano Oral. Y dijo, Oral se acercó, le puso las manos sobre los riñones y le dijo, reprendo este cálculo renal y que deje a este hombre inmediatamente. Y dijo, cuando lo hizo, dijo, sentí alivio. Y dijo, en poco tiempo volvió a aparecer. Dijo, volví a ver al hermano Oral. Y añadió, oró de nuevo y me alivió, pero cada vez que volvía, empeoraba. Y añadió, lo siguiente que pensé fue, si pudiera ir al hermano Branham y presentarme ante él, y el Espíritu Santo viniera a él, me diría por qué no sané cuando el hermano Oral oró por mí. Así que se fue y vino a Luisiana. Estuve en los servicios allí y estuve presente ante él 20 minutos. El Espíritu Santo estaba mudo, no dijo nada. Oré por él, y dijo que se sentía mejor, y vino.
luego se fue, nervioso, emocionado. Iba de un lado a otro. Todos oraran por él, oraran por él. Y amaba al Señor, pero finalmente llegó a un punto en que, lo enviaron a Mayo. Mayo lo examinó y le dijo, tienes una posibilidad entre 1000 de vivir. Se ha producido una infección. Tienes todo el cuerpo envenenado y urémico, y no recuerdo qué más. Dijo, tienes una oportunidad entre 1000. Así que dijo, la aproveché. Dijo, oré, oh, Dios, sabes que te amo, y he recurrido a todos tus siervos. Y se arriesgó, y lo pusieron a dormir. Y dijo, cuando despertó en la habitación, dijo, había una luz brillando en la habitación, y la gloria de Dios lo rodeaba, y los médicos estaban asombrados. Entraron y preguntaron, ¿qué ha pasado aquí? Pues, dijo, me dan ganas de ir a casa. ¿Qué era? Verán, él había depositado sus esperanzas en, si alguna vez me pasa algo, iré con el hermano Roberts. Si eso falla, iré con el hermano Branham, y aún así llamaba al Señor Jesús. Dios tuvo que dejar que todo lo demás fallara, hasta que, acostado en su cama, incluso cuando el médico dijo, no podemos hacer nada. Y entonces, cuando el amor divino llegó a su fin, la gracia soberana intervino y tomó su lugar. Siempre lo hará. Si tus motivos son correctos, tus alternativas son correctas. Si tienes amor divino y crees, avanzas sin dudar, cuando parezca que el camino ha llegado, entonces la gracia soberana toma su lugar. ¿Cómo lo he visto funcionar? ¿Cómo lo he notado en mi propia vida, y no solo por una teología, ni por la experiencia de alguien más? Me alegra mucho hoy poder hablar desde una experiencia personal y saber que esa es la verdad. ¿Por qué tememos entonces? Mientras sepamos que el amor de Cristo reside divinamente en nuestros corazones, que hemos pasado de muerte a vida, ningún demonio del infierno tendrá oportunidad de entrar. Ni siquiera tú mismo, si perseveras en ese amor y esa fe. Es como un bebé. Toma a un bebé, te lo mostraré para que los pequeños puedan entenderlo. Aquí está la señora Kelly sentada ante nosotros. Cuando un soldado borracho, creo que era, los atropelló, y la dieron por muerta, casi la llevan inconsciente al hospital. Cuando todo había fallado y ella ya no era un obstáculo, y aún así, con el amor de Dios y su esposo apoyándola, entró allí ese día, y entonces la gracia soberana se proyectó tras el amor divino, y aquí está esta mañana, entre nosotros, viva hoy. Es algo que sucede. Cuando llegas al final del camino, cuando llegas a un punto donde no puedes moverte, entonces es el momento de que Dios, por su gracia soberana, te traiga a lo que buscas. Tomemos a un niño pequeño, a un bebé. Tienen pequeños calambres y espasmos, y gritan, patalean y chillan. Y de repente, contienen la respiración, y ves a una madre agarrarlo, acariciarlo, lanzarlo al aire, soplarle en la cara. Déjalo en paz. Nunca en la historia de la medicina ha muerto nadie así. No morirán. Solo está teniendo una rabieta. Busca compasión. Busca que le rían, y es solo un ataque de ira. Y después de que su ataque llega al punto de contener la respiración y no puede más, la naturaleza interviene, se relaja y vuelve a respirar. Todo tu arrebato y tus gritos solo empeoran, gritarle y soplarle en la cara lo empeoran. Así nos pasa cuando vamos de iglesia en iglesia, de pilar en pilar, de servicio de sanación en servicio de sanación. Hermano, acepta el amor y sigue adelante hasta que llegues al final del camino. Dios proyectará por su gracia. Cuando llegues al final del camino, cuando el amor haya encontrado su plenitud, Dios está obligado a ayudarte. Cuando has llegado a tu fin y el hombre ha encontrado el suyo, entonces la gracia se impone. Es la naturaleza de Dios. ¿Cómo lo he notado? Como cuando me encuentro en cierta, 26 y disculpen este testimonio personal por un momento. ¿Han leído el libro de aquel día en Portland, Oregón, cuando ese maniático corrió a la plataforma y me iba a matar? Todos ustedes quizás lo han leído del libro. ¿Qué sucedió? Dios me envió a predicar el Evangelio. Eso es lo que estaba haciendo. Miles de personas estaban reunidas. Las calles estaban llenas, y había 60 y cientos adentro, lloviendo a cántaros, y la gente estaba allí de pie. Sus corazones anhelaban, anhelaban. Eso fue cuando no había nadie más en el campo. Las reuniones estaban llenas de oropel, y tenían que guiarte a través de multitudes y escoltas policiales para entrar. Había estado en una habitación y allí guié a 2 pequeños oficiales a Cristo en el camerino, 2 jóvenes policías de 20 y pocos años. Una de sus madres había sido sanada la noche anterior, y ambos se inclinaron allí, y los guié al Señor Jesús.
27 Subiendo a la plataforma para predicar la fe, de repente, un maníaco que había atropellado a un predicador en la calle esa tarde, se había escapado de una institución, se había roto la clavícula y la mandíbula. Tenía la manía de matar predicadores. Entró corriendo y pensó, esta es mi oportunidad. Subió a la plataforma, pesando entre 85 y 90 kilos, casi 1,88 metros de altura, balanceando las manos. Dijo, hipócrita, serpiente en la hierba. Allí estaba, el servicio de Dios en orden, personas sanadas, miles salvadas y bendecidas, ministros inspirados. Este gran avivamiento apenas comenzaba a extenderse por todo el mundo. Sentado allí arriba, estaba T.L. Osborne, amén, quien ha ganado decenas de miles de almas para Cristo, pastoreando una iglesia con 8 o 10 feligreses, observando desde el balcón. Y ese maníaco corrió a la plataforma para perturbar la reunión del Señor, y dijo, culebra en la hierba, hipócrita. Te haces pasar por siervo de Dios. Esta noche te demostraré que no eres siervo de Dios. Y te romperé hasta el último hueso de tu miserable cuerpecito. Y corrió hacia allí y me golpeó con su puño. Me di la vuelta. Los predicadores se dispersaron, todos. Me puse de pie y me escupió en la cara. Dijo, culebra en la hierba. Te demostraré lo siervo de Dios que eres, engañador. No dije ni una palabra. Solo lo miré, y de repente el Espíritu Santo, algo más, ¿qué pensarías si un hombre te escupiera en la cara? Si hay algo de mal genio, se levantaría. Claro que sí. Y entonces aparecieron 2 policías, los 2 policías que yo dirigía, con las armas en sus manos para golpear al hombre y quitárselo de encima, pero no podía dejar que lo hicieran. Dios había traído amor a mi corazón por ese ser mortal. Pensé, no es el hombre. Es el diablo el que lo tiene en esa condición. Ese hombre sería un hombre normal. Quiere amar y vivir como los demás, pero es el diablo el que lo tiene así. Y un amor comenzó a extenderse hacia ese hombre, y de repente, ese hombre se desplomó a mis pies. Cuando el amor divino se proyectó, la gracia soberana intervino y tomó su lugar. Lo hará siempre. 29 Aquí, no hace mucho, cuando, quizás te lo haya contado antes. El año pasado, o sea, estaba cortando el césped, intentando que me lo cortaran todo, dando vueltas. Y tuve que parar, cambiarme de ropa, entrar corriendo y rezar por alguien, salir. Bueno, mi jardín ya había crecido antes de que yo, en la parte de atrás, antes de que pudiera cortar el de adelante. Ya había crecido, así que, un día estaba de vuelta en la parte de atrás con mi vieja cortadora de césped, probando esa pequeña cortadora de césped eléctrica. Y olvidé que había un nido de avispas en la esquina, y la estrellé contra eso. Y en el patio trasero, sin camisa, me di contra la cerca con la cortadora, y sin camisa, y en un instante estaba cubierto de avispas. Ya sabes lo que son. Un nido enorme de avispas, te matarían. Grandes avispones, un zumbido. Oh, pensé, primero me asusté. De repente, algo empezó a suceder. Todo empezó a calmarse, con las avispas aún zumbando. Ahora, esto suena a niño, a juvenil, pero Dios del cielo sabe si es verdad o no, de quién soy. 30 Entonces, en lugar de intentar luchar, golpear y aplastar a esas avispas, una especie de amor divino se apoderó de mí. Y pensé, pobrecitos, tienen derecho a construir un nido. Así es como Dios los creó para protegerse, y los molesté, y lamento haberlo hecho. Si tuviera que hacerlo de nuevo, no los molestaría. No fue mi intención. Pero dije, soy un siervo del Señor, y sus hijos enfermos están aquí para que oremos por ellos. Y tengo que apresurarme a cortar el césped. Ahora, pequeñas criaturas de Dios, en el nombre de Jesucristo, regresen a su nido. No los molestaré. ¿Y qué fue? Fue en un lugar donde podría haber sido picado hasta la muerte. Y el amor de Dios, un corazón sometido, la proyección de amor surgió, y la gracia soberana se apoderó de mí. ¿Qué podría decirles a esas avispas? Habla, y cada avispón tomó su círculo en su vuelo y se alineó como un ejército con sus soldados, y regresó directo a su nido. ¿Qué era? No podía hablarles a los avispones. No tengo forma de hablarles. ¿Cómo podía evitar que me picaran? Estaba en el límite, pero tenía amor. Dios les dio amor a esos avispones, y les hablé con mi voz, y el Espíritu Santo y la gracia soberana los guiaron de vuelta a su nido. 31 No muy lejos del camino, un viejo Guernsey allí en Henryville un día. Un gran toro viejo aquí afuera mató a un hombre de color en la granja de Burke, mató a un hombre de color. Casi mata a ese chico del oeste de la misma manera.
Lo vendieron allí en la granja. No lo sabía. Estaba patrullando. Se suponía que llevaría un arma. No la tenía. Un día, al cruzar, pensé que iba a ir allí, a rezar por algún enfermo. Crucé ese campo sin pensar que ese toro estuviera allí. Y me alejé en medio del campo. ¿Qué pasó? Lo primero que supe fue que estaba junto a un pequeño grupo de arbustos, un gran toro moteado se paró, con cuernos largos, y soltó un rugido. Supe que era el asesino. Miré hacia atrás. Estaba demasiado lejos de la cerca, a unos 200 metros. Él no estaba a 10 o 12 metros de mí. Allí estaba, bajó los cuernos, soltó un gran bramido. No tenía arma, ni un roble al que subir. No podía volver a la cerca. Pensé, bueno, este es el fin. Bill Branham, aquí es donde te espera tu destino. Ser destrozado, morir aquí en el campo. Me quedé allí, pero de repente algo empezó a caer del cielo como la gloria de Dios. Algo me llegó al corazón en ese mismo instante. Amaba a ese pobre animal. No es ese pobre animal. Es el diablo quien lo impulsa. Y solo sé una cosa. Aquí está. Quiero que lo escuchen. Solo hay una cosa que vencerá al diablo. El amor puro y divino. El amor lo vencerá todo. De tal manera amó Dios al mundo, venció el pecado. Venció la enfermedad. Vencerá la diferencia en la iglesia. Vencerá toda injusticia que pueda ser vencida. Lo hará, si tan solo se lo permiten. Amigos, cuando este gran animal se dirigió hacia mí, en lugar de odiarlo, hermano Mike, lo amé. Y pensé, eres una criatura de Dios. ¿Quién más podría crearte sino Dios? Estabas allí tendido pacíficamente, y yo llego a tu territorio con letreros por todo el campo. Nunca lo pensé. Simplemente salí de mi territorio habitual para ir a orar por un hombre enfermo. Y allí vi a ese hombre venir, con la cabeza balanceándose así, y se dirigía hacia mí para matarme. Y lo supe, pero el amor divino comenzó a manifestarse. Pensé, pobre criatura. Un bruto insensato no sabe nada mejor. Ahí estabas, y te molesté. Así que ahora soy siervo de Dios. Eres criatura de Dios. En el nombre de Jesucristo, regresa y acuéstate, porque voy a orar por un hijo enfermo de Dios. Regresa y acuéstate. Y ese toro vino hacia mí con todas sus fuerzas. Sin miedo. No tenía ni un poco más de miedo del que tendría del hermano Neville sentado aquí. Solo el temor del amor santo en mi corazón. ¿Qué hizo? Creó una atmósfera. Cuando ese toro se metió en esa atmósfera, a menos de 3 metros de mí, se detuvo y extendió las patas. Miró a derecha e izquierda. Tan agotado, con la mirada más mansa en su rostro, se dio la vuelta, caminó y se echó en ese pasto a menos de 1,5 metros. ¿Qué es? Cuando se proyecta el amor divino, la gracia soberana se impone en ese momento. Ese fue el mismo Dios que pudo detener a los leones antes de que vinieran a Daniel, cuando vinieron con un rugido, y el viejo Daniel estaba allí parado envuelto en el amor del amor. Los leones se acercaron y se echaron. Había paz. Te digo, hermano mío, cuando Dios puede envolverte en amor divino, hay paz en el valle para ti entonces. Ahí está. Hace un tiempo, venía de Dallas, Texas. Volvía a casa en avión, habíamos tenido una reunión allí, y en el camino, se desató una tormenta y el avión tuvo que aterrizar en Memphis. Mientras estaba allí, me alojaron en el Hotel Peabody, un lugar elegante y estupendo. Me sentí un poco fuera de lugar. Estuve allí esa noche y me quedé allí toda la noche. Me llamaron a la mañana siguiente y me preguntaron, ¿Reverendo Branham? Sí. Dijeron, la limusina lo recogerá ahora mismo a las 7 en punto. El avión sale a las 7:30. Dije, gracias, señor. Colgué. Me levanté, oré y pensé, bueno, quizá tenga tiempo de ir a un apartado de correos. Recibí una correspondencia que contesté anoche. Me levanté y empecé a caminar por la calle, cantando. Hay gente casi por todas partes, cuyos corazones arden con el fuego que cayó en Pentecostés, que los limpió y los purificó. Oh, arde ahora en mi corazón. Oh, gloria a su nombre. Me alegra tanto poder decir que soy uno de ellos. 35 caminando por la calle con este fajo de cartas en la mano, camino a la oficina de correos, sentí algo extraño. ¿Sabes de qué hablo? Como si todo se hubiera calmado. ¡Qué sensación! Pensé, ¡ay, Dios mío! ¿No es maravilloso? El doctor solía cantar una cancioncita. Déjame caminar con la paloma celestial, llena mi camino cada día de amor. Pensaba en eso y este amor empezaba a fluir, un extra.
Tenemos amor, pero necesitamos la abundancia de amor, el desbordamiento de amor. Dices, amo a los pecadores. Pero, hermano, hermana, ¿los amas lo suficiente como para salir a hablar con ellos y atraerlos a Cristo? ¿Entiendes lo que quiero decir? Dices, amo al Señor, pero ¿puedes confiar en Él cuando el médico niega con la cabeza? ¿Puedes confiar en Él cuando todo lo demás se ha ido? Necesitas un bautismo desbordante de amor, amor divino. Cuando parece que oras y tu oración no recibe respuesta, ¿aún lo amas? ¿Hay algo que te impulsa a seguir? Es la gracia soberana de Dios la que tiene que tomar el control. Tiene que hacerlo. Es la naturaleza de Dios. Dios no puede hacer otra cosa que eso. 36 Cuando Dios vio el pecado de este mundo y que el hombre moría sin esperanza y sin salvación, y aún así sabía que lo amaría, esto lo puso a prueba y demostró su naturaleza. La naturaleza de Dios es amor. Dios es amor, y esto puso a prueba su naturaleza hasta el punto de tener que proveer una vía de escape para quienes debían escapar. Y envió a su Hijo al mundo, hecho a semejanza de carne de pecado, para cargar con nuestros pecados y enfermedades en el Calvario. Dios lo hizo. El amor de Dios manifestado exigió gracia soberana. Y Dios nunca dijo, si lo haces, si haces esto, yo haré esto. Dios, sin condiciones, envió a su Hijo a morir en tu lugar y resolver la cuestión del pecado. No tuvo nada que ver con lo que tú pienses al respecto. Dios lo hizo de todos modos. Amén. El amor divino te pone a prueba, la gracia soberana tiene que ocupar su lugar. Eso es todo, cuando el amor divino se encuentra en el lugar correcto. 37 Escuchen atentamente. Esa mañana, al bajar del avión, salí del hotel y empecé a caminar por la calle. Iba cantando. De repente, algo pareció caer sobre mí, una gran lluvia de amor. Pensé, oh, si tan solo pudiera, oh, creo en lo que siento, si tan solo pudiera ver a alguien por quien orar. Así es como uno se siente. Cuando hay algo en tu corazón que fluye. El otro día, ¿puedo detenerme un momento? El otro día, la pequeña Sara se enfermó. Cuando salimos, ¡ay, qué calor! Y yo había estado despierta todas las noches, durmiendo unas 2 horas. Delegados de todas partes del mundo. Tenía que reunirme con uno, con otro, y orar, predicar 3 veces al día, ¡qué agotador! Iba a ir, y luego salí, y tuve que esperar. Y a esas pocas millas de la ciudad, tenía tanto sueño, incluso a primera hora de la mañana, que tuve que tumbarme a la orilla del camino a dormir. Me acosté unos minutos, me levanté y volví a empezar. Y no podía mantener los ojos abiertos mientras intentaba seguir adelante para llegar hasta esta mujer a través de un desierto abrasador en Nebraska. Al pasar por allí, pensé, ¡ay, la pequeña Sara, con arcadas y náuseas! La pobre había estado enferma toda la noche. A la mañana siguiente estaba tan enferma que tuvimos que parar el coche. Y estaba pálida. Y yo estaba tan cansado y agotado. Pensé, Dios mío, qué situación tan terrible. Dios mío, mira. No puedo conducir. Estoy tan cansado, y he estado allí con tu gente intentando hacer lo mejor que podía, y la pequeña Sara está muy enferma. Bueno, nos fuimos, 38 Fui allí y le puse las manos encima. Le dije, querido Padre Celestial, dame a esta niña. Es tuya. Yo solo la crié. Le puse las manos encima. Algo empezó a conmoverme. Eso puso fin a los vómitos. No volvió a vomitar desde ese día hasta hoy. Al segundo día, Becky empezó a sentirse muy mal, como si tuviera un virus, y vomitó. La pequeña vomitó toda la noche. Al día siguiente, Meda dijo, vamos a comprar Pepto-Bismol. Le serví un par de cucharadas. La pequeña lo vomitó enseguida. Llegamos a los Tetons. Cuando salimos de esa zona calurosa, al empezar a subir, quería ver las hermosas montañas. No pudo. Estaba muy enferma. Le dije, cariño, mira, quiero tomarte, papá quiere tomarte una foto para que puedas ver la montaña. Ella dijo, ay, papá. Siento que me muero. Así que le dimos otro Pepto-Bismol. Ofrecimos una oración esa mañana. Dijimos, Señor, ten piedad. Y, ay, eso no sirvió de nada. Así que subí y la saqué. Le dije, cariño, sal a tomar aire fresco. Tenía frío, llevaba una chamarra, había nieve en el suelo. Así que salí y ella intentaba, dijo, sí, papi. Vete. Y empezó a salir agua de su boquita. Vi sus ojitos hundidos, y su boca, blanca como la seda. Caminé hacia allá y miré hacia la montaña. Dije, miro hacia las colinas, ¿de dónde viene mi socorro?
Mi socorro viene del Señor. Hasta que, de repente, algo empezó a purificarme. Ojalá pudiera tenerlo siempre. Me acerqué al lateral del coche, abrí la puerta y le dije, mira a papi, cariño. Madre mía, eso calmó los vómitos. 5 minutos después, estaba corriendo y jugando con Sara. ¿Qué pasa? Cuando se proyecta el amor divino, la gracia soberana toma su lugar. Tiene que ser así. Salmo 121, 1, Cántico gradual. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Salmo 121, 2, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. 39 Esa mañana, caminando por la calle en Memis, volviendo a mi historia. Iba caminando por la calle en Memis, cantándole al Señor, y de repente algo me dijo, alto. Y me detuve. De repente, me dijo, gira y regresa. Bueno, eso era hacia el río. Pensé, ay, Dios mío. Caminé por el parque. Pensé, bueno, es que, algo que... Sabes, uno impresiona, ya sabes, muchas veces. Y muchas veces la gente se equivoca al seguir impresiones en lugar de la guía divina. Así que seguí adelante. Pensé, eso fue justo, lo que sentí. Y, oh, cuanto más avanzaba, peor se ponía. Me acerqué a un pequeño rincón y miré a mi alrededor. Había cosas de pescar allí. Pensé en fingir, la gente que pasaba, que estaba mirando esas cosas de pescar. Cuando llegué, todos se alejaron del camino, ese grupo desde donde gira la luz. Dije, Padre Celestial, ¿qué querías que hiciera? ¿Eras tú quien tocaba mi corazón? Siento que estoy a punto de estallar. Algo como un torrente. Algo me dijo, date la vuelta y regresa. Pregunté, ¿a dónde? Él respondió, date la vuelta y regresa. 40 No importa a dónde vaya, solo sigue adelante. Me di la vuelta y empecé a caminar de vuelta por la calle. Caminé. Miré mi reloj, que seguía animándome. Ya era hora. Seguí un poco más, ya era hora. A las 7:30, salí a las 8. Pensé, ay, Dios mío, Dios mío. Había bajado mucho, donde había como casas de colores, un montón de casitas de colores allá abajo, muy abajo. Y yo caminaba por allí. El sol estaba muy alto, principios de primavera, todas las nubes desaparecieron. Pensé, bueno, perdí mi avión, pero pensé, oh, Dios, está bien si pierdo el avión, siempre y cuando tú, ¿a dónde me llevas, Señor? No sé a dónde me llevas. ¿A dónde voy? No es asunto mío, solo sigue caminando. 41 Seguí caminando. Después de un rato, miré asomada a una puerta como esta, y vi a una típica tía Jemima asomada a la puerta, con sus mejillas grandes y regordetas. Llevaba una camisa de hombre enrollada en la cabeza así y atada en la espalda. Caminaba así, y me acerqué a ella, con lágrimas corriendo por sus mejillas grandes y regordetas. Me miró y dijo, buenos días, párroco. Y yo dije, señora, y dije, buenos días. Sonrió un poco y me miró con lágrimas en los ojos. Pensé, me llamó párroco. Así llaman a un predicador en el sur, ¿sabes? Le pregunté, ¿cómo supiste que era párroco? Ella dijo, sabía que venías. ¿Qué? Dijo, sabía que venías. Le dije, no entiendo, tía. ¿Podrías decírmelo? Ella dijo, ¿sabes? ¿Has leído alguna vez la historia de la tsunamita que no tenía hijos y le pidió al Señor que le diera un hijo? Eliseo vino, la bendijo y tuvo un hijo. Dije, sí, señora. Lo recuerdo. Ella respondió, yo era esa clase de mujer. Dijo, no tenía hijos y le oré al Señor. Le dije que si me bendecía y me daba un hijo, lo criaría para él. Y dijo, me dio un hijo. Y dijo, lavé la tabla de lavar, había un pequeño lugarcito al lado. Lavé la tabla de lavar y crié a este niño. 42 Y ella dijo, cuando creció, párroco, se equivocó de camino. Y dijo, se fue con la compañía equivocada, y está aquí muriéndose. Y dijo, el médico estuvo aquí anteayer cuando perdió el conocimiento y dijo que ya no podían hacer nada más por él. Le dan 6 o 6, Silverstan y todo lo demás, mercurio y penicilina. Nada, venérea, la sífilis puede destrozarle las válvulas del corazón. Y dijo, no hay nada que se pueda hacer por él. Y dijo, estaba aquí muriéndose. Y dijo, oh, Señor, no quería ver a mi bebé morir así. Y dijo, si tan solo pudiera oírlo decir que estaba salvo, y dijo, oré, y oré durante 2 noches. Dijo, esta mañana, sobre las 3, el Señor me hizo dormir, de rodillas. Dijo, tuve un sueño.
Vi venir a un hombre con un traje claro y un pequeño sombrero vaquero a un lado de la cabeza. Dije, Señor, yo era la mujer, pero ¿dónde está tu Elías? Ahí viene. Me levanté de la cama y he estado aquí desde entonces esperándote. 43 Así es como me visto, exactamente. Ay, hermano, cuando se proyecta el amor divino, esa madre con su bebé, de casi 70 kilos, pero sigue siendo su bebé, agonizante en desgracia. No importaba lo deshonroso que fuera, era su bebé. Ella lo amaba. Ese es el amor de una madre. No importaba cuánta desgracia le hubiera traído, ella seguía amándolo. Y si tú no puedes olvidar a tu bebé, no importa lo que haya hecho, cuanto más no podrá Dios olvidarte a ti. Él dijo, sus nombres están grabados en las palmas de mis manos. Una madre puede olvidar a su bebé de pecho, pero yo nunca los olvidaré a ustedes. No importa lo que hayas hecho, cuánto hayas retrocedido, en cuanto te hayas metido, Dios todavía te ama. Dios te ama. Mantén esa sangre fluyendo. No dejes que falle. 44 Allí estaba ella, y dijo, no pude hacerlo. Y añadió, pastor, tuve un sueño y lo vi venir. Y añadió, cuando miré calle abajo y vi ese trajecito claro y ese sombrerito a un lado de su cabeza, dijo, el espíritu me dijo, ahí está. Dijo, ¿no quiere entrar? Pensé, oh, Dios. Pensé, quizás me has guiado hasta aquí. Esta es la razón por la que debía venir. No lo sabía. Abrí la puerta, y tenía una cadena y una punta de arado. No sé si alguna vez ha visto una. Abrí la puertecita y entré. Hermano, he estado en palacios reales. He estado en las casas más ricas del mundo. He estado en algunas donde el multimillonario valía 20, hasta 28 millones de dólares. He caminado sobre sus alfombras, cuando era de chenilla de un lado a otro, cuando podía acostarme y dormir tranquilo en su felpudo en las hermosas casas, pero ni siquiera había una alfombra en el suelo. Y una pequeña cama vieja de hierro con dosel allí. Una pequeña manta vieja echada sobre este niño, y un letrero en la puerta Dios bendiga nuestro hogar. Sabía que estaba en presencia de un hogar cristiano. Sabía que estaba en un lugar donde se hacía el amor, no sin fotos en la pared, sin cuadros vulgares, sino con la Biblia abierta sobre la pequeña mesa vieja de mármol allí. Y un niño grande acostado allí en la cama, con las mantas en la mano diciendo, Pensé, Dios mío. Sentí sus pies. Estaba pegajoso y frío. La muerte se cernía sobre el niño. Y él seguía diciendo, ¡ay, qué oscuro! ¡Qué oscuro! Y yo pregunté, ¿de qué está hablando? Ella dijo, el párroco, dijo, ha estado pensando durante muchos, muchos días que está perdido en el mar. Dijo, no sabe a dónde va. Y dijo, me dolió el corazón. Dijo, se va, está perdido en el mar, y no sabe a dónde va. Dijo, párroco, he rezado. Lo he hecho todo. Lo he hecho todo. No quiero que se pierda, párroco. Y dijo, fue entonces cuando estaba rezando. 46 Le pregunté, tía, ¿qué le pasa al niño? Ella respondió, es una enfermedad venérea. El médico dijo que se está muriendo, no se puede hacer nada más. Y añadió, está inconsciente. Lleva 2 días perdido en este mar. Me preguntó, ¿podrías orar por él? Le dije, tía, me llamo Branham. ¿Has oído hablar de mí? Ella respondió, no, señor. No creo haberlo hecho nunca, párroco. Le dije, bueno, le voy a contar una historia. Le dije, mi ministerio es orar por los enfermos. Ella dijo, ¿de verdad? Le dije, sí, y le conté lo del avión que se estrelló y todo. Me preguntó, ¿es cierto, párroco? Le dije, sí. Dijo, bueno, sabía que él no me decepcionaría. Le dije, ofrezca usted una oración, tía. Y ella bajó, y vaya si habla de oración. Ay, cómo esa santa pudo encontrar a Dios. Y allí oró hasta que se le saltaron las lágrimas. Levanté la vista y él seguía diciendo, Le dije, ahora, tía, voy a orar. Acompáñeme. Puse mis manos sobre sus pies. Le dije, Padre Celestial, mi avión ya se fue, que yo sepa, y aquí estaba esta pobre madre llorando por su bebé, y hasta donde sé, aquí es donde me trajiste. Te ruego que tengas misericordia de él. 47 Y justo en ese momento lo oí decir, mamá. Ay, mamá. Ella se levantó y se secó las lágrimas. Dijo, sí, cariño. ¿El bebé de mamá se siente mejor? Empezó a acariciarle la cabeza. Él dijo, mamá, está amaneciendo. Está amaneciendo.
El amor soberano, o el amor divino, se había proyectado en el corazón de Dios. La gracia soberana tuvo que responder en su lugar. Pienso en una madre pobre allí, aferrándose a su oración a Dios, y todo esto, ¿y luego qué pasó? Dios, por su gracia, Dios en su misericordia, haría descender un avión del cielo y lo sostendría en tierra para responder a la oración de esa pobre mujer negra, ignorante. Cuando se proyectaba el amor divino, no importaba lo pobre que fuera, lo negra, lo amarilla, o lo que fuera. Cuando se proyecta la gracia divina, la gracia soberana tiene que ocupar su lugar. Y ese amor de esa anciana madre, cómo lloraba. 48 y el niño, unos 2 años después, fui en un tren, me bajé y fui a comprarme una hamburguesa. Me la pedían por 70 u 80 centavos en el avión, en el tren, y la podía comprar por 20 centavos en el puesto. Bajé del tren y empecé a bajar. Había un hombre que me dijo, «Hola, párroco Branham». Miré a mi alrededor y le dije, «Buenos días, hijo». Se acercó y me dijo, «¿No me conoces?» Le dije, «No. No creo que sí». Le dijo, «¿Recuerdas hace unos 2 años cuando viniste a orar por mí y por mi mamá?» Le pregunté, «¿Eres ese niño?» Le dije, «Sí, señor, párroco Branham». Le dije, «No solo estoy sano, sino que ahora soy salvo. Soy cristiano». «Gracia soberana». «Sí, señor, hermano. Te lo digo. Cuando cuando Dios ve el amor proyectado, la gracia tiene que tomar su lugar. Hace unas semanas en mi casa, muchos de ustedes lo recuerdan, bueno, cuando esa vieja zarigüeya, tumbada allí. Y esta jovencita aquí abajo había ahogado a su bebé. Y cuando Dios le dio un bebé, y ella no quería criarlo. Lo envolvió en una manta, lo tiró allí y lo ahogó en el río. Dije, esa es una madre inferior a un perro. Un animal no lo haría. Y si el amor soberano de Dios se puede proyectar en un animal, ¿cuánto más se puede proyectar en un hombre o una mujer? Así es. Y esta vieja zarigüeya caminando por ese sendero. Ya conocen la historia, y cómo llegó y se quedó tumbada en mis escalones durante 24 horas, sin que yo me enterara. El hermano Ward y los demás, sentados allá atrás, y la hermana Ward, con compasión por la criatura, dijeron, «Hermano Branham, ¿por qué la deja sufrir, y a esas pobres crías de zarigüeya bebiendo esa leche vieja de ella, y ella tirada allí muerta? Hermano Branham, ¿por qué no las mata, o destruye a la anciana madre?» No estaba del todo muerta. Podrías golpearla y conseguirías que se moviera. Y allí estuvo tirada toda la noche. 50 y al día siguiente, la pequeña Becky salió. Dijo, «Papá». A la mañana siguiente, al amanecer, me preguntó, «¿Qué vas a hacer con esa zarigüeya, papá?» «He estado pensando en ello toda la noche». Le dije, «Yo también, Becky». Bajé a la habitación y le dije, «Vuelve a acostarte, cariño. Es demasiado temprano para que te levantes». Me senté en mi estudio y pensé, bueno. Empecé a frotarme la frente. Pensé que tenía que hacer algo por esa vieja zarigüeya. No sabía qué hacer. Entonces oí una voz, tan inesperada. Justo allí donde bajaron esas manzanas esa mañana para el hermano Hall, cuando sanó de cáncer, allí donde los enfermos y afligidos fueron sanados, yo estaba sentada en el pequeño estudio. Oí una voz que decía, «Te la envié. Ha estado como una dama durante 24 horas esperando que oraran por ella, y nunca me has dicho nada». Dije, «Bueno, ni siquiera lo sabía». Pregunté, «¿Quieres decir que enviaste a esa zarigüeya allí?» Pensé, ¿qué me pasa? ¿Estoy hablando solo? Me sorprendí respondiéndole. Salí y la pequeña Becky seguía mirando por la puerta. Me acerqué a la vieja zarigüeya, cubierta de rocío y por todas partes. Dije, «Padre Celestial, si enviaste a esa pobre zarigüeya ignorante, si la enviaste aquí, de alguna manera puse en mi corazón un amor por ella, como madre, que no podría matarla, ni a sus crías. Y la gracia soberana, para dar una lección a la gente, que deberían saber, la ha traído aquí, entonces, Dios, te ruego en el nombre de Cristo que la sanes». Y esa vieja zarigüeya, con las patas llenas de gusanos y arrastrándola tras ella, hinchada el doble de grande, se paró sobre esa pata, recogió a las crías en su bolsillo y caminó por allí con la misma normalidad que cualquier animal que hayas visto caminar, hasta el sendero, como para darse la vuelta y decir, «Gracias, amable Señor. Que yo sepa, para vivir feliz con sus crías hoy». ¿Por qué? Cuando se proyecta el amor divino, la gracia soberana toma su lugar. Hermano, hermana, solo tienen una cosa que hacer en su vida.
Amar al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente, y creer que cada palabra que Él dijo es la verdad. Y cuando lleguen al final de su camino, donde ya no puedan avanzar más, entonces se derramará la gracia divina y soberana. ¿Cómo podía hablar, aquí, tendido allá, cuando los hermanos Mayo me habían delatado, sentado al borde del porche, allá, con el hermano Cox sentado a mi lado,